En esta ocasión vamos a abordar la vida, la trayectoria y lo que representa un personaje histórico, Benito Juárez García, conocido como el Benemérito de las Américas, ampliamente recordado, por lo menos en la época del milenio pasado, cuando estudié la educación básica, como el impulsor de la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz, era lo que nos hacían repetir constantemente. Y desde luego las circunstancias en que ha venido evolucionando el país, utilizado de diferentes maneras, en diferentes contextos, por diferentes grupos políticos e ideológicos. En vida, Gabino Barrera en su momento hizo una especie de apología sobre Juárez, en esa idea de empezar a identificar la trayectoria de Juárez con la defensa de la patria, y ahí su utilización como una imagen representativa de la soberanía nacional, como luchador incansable en defensa de la patria, la soberanía nacional, la identidad del mexicano. Y bueno, la verdad es que hay diferentes imágenes, desde, como dice una novela publicada en este siglo, si mal no recuerdo, de Juárez, El rostro de piedra, como alguien granítico, frío, calculador, representando también la imagen, también lo recuerdo desde las clases de educación básica, supongo que se sigue manejando así, como prototipo de alguien que desde muy abajo, desde su condición de indígena, logra llegar a la presidencia de la República, es decir, el indio que se sublima y que puede trascender más allá no solo de sus confines inmediatos, sino llegar a ser el representante de la patria, el representante de México en la figura de la presidencia de la República. Desde luego, Juárez en su momento fue objeto de, vamos a decir, una especie de adoración por parte de sus seguidores, una vez que falleció, pero después desde el propio gobierno de la República, encabezado por, en su momento, Porfirio Díaz, que retomó la idea de hacer homenajes a Juárez, y a pesar de que él no fue precisamente alguien totalmente cercano a él, en su momento tuvieron diferencias, sí supo construir y desarrollar la imagen de Juárez como el símbolo. De hecho, creo que fue durante, no recuerdo, justamente el porfiriato, cuando se crea el hemiciclo, ¿no? Cuando se mandó construir la imagen esta del hemiciclo a Juárez, todavía símbolo de tal allá en la Ciudad de México, en el antiguo Distrito Federal. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a abordar diferentes facetas. Convocamos el tema de la sesión como el culto a Juárez, un poco para poder adentrarnos sobre la idea de lo que representa Juárez hoy en el México contemporáneo. No olvidar que el actual presidente de la República recurre constantemente a él, lo pone como ejemplo, aunque no necesariamente sus políticas coincidan con lo que en su momento representó Juárez. Bueno, desde luego esa es la idea mía al convocar y poner este título, pero como siempre los compañeros son libres de desarrollar los aspectos que quisieran abordar de esta faceta de Juárez. El mecanismo va a ser el de siempre, una exposición por cada uno de los compañeros, 20 minutos, media hora máximo, y después, si hay tiempo, y espero que sí, comentarios o preguntas por parte de los compañeros presentes en la sesión. Desde luego, como siempre, por Facebook aquí de la sede del evento de Musa se estará transmitiendo vía
Facebook, y los que nos puedan ver también los saludamos desde este espacio. Bien, entonces presento a los compañeros, ya todo el mundo los conoce, todos somos conocidos, la maestra Leti Olano, que nos ha hecho el favor de acompañarnos también en distintas ocasiones, con una vocación de formación histórica, no es historiadora, es psicóloga, pero pues siempre es importante las diferentes miradas interdisciplinarias, fundamentalmente cuando se habla de personajes históricos, de cómo estos son apropiados por la ciudadanía común, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Creo que es una mirada sin duda interesante. Luego el maestro Ernesto, que ya veo que también trae ahí su libro de Culto a Juárez, el presidente o secretario, ya ni sé, de Opción Ciudadana, una asociación civil con la que hemos estado colaborando muy estrechamente, y también ya colaborador casi constante, permanente en estas sesiones académicas, y el maestro Francisco Hernández Echeverría, colaborador también permanente del programa de estudios universitarios, miembro del consejo editorial de nuestra revista, el Foro de Educación Superior, y quien, pues desde luego también, sin ser historiador, tiene esa profunda vocación por la historia. Entonces les voy a dar la palabra, así como están establecidos, primero la dama Leti, luego el maestro Ernesto, y finalmente, si no hay inconvenientes, que concluya el maestro Francisco. Digo, si no hay inconvenientes, pues que en otro orden nos lo dicen y no creo que haya ningún problema. Entonces, Benito Juárez y Margarita Maza, dice aquí el título de lo que nos va a hablar. Esa es la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Como dice aquí el maestro, siempre es interesante mirar un personaje como Benito Juárez desde distintos ángulos. Efectivamente no soy historiadora, me encanta la historia y más andando aquí con estos caballeros, que siempre es contagioso el entusiasmarse por la narrativa de nuestra historia y sobre todo por la funcionalidad que tiene la historia como tal en la toma de decisiones, en la toma de conciencia, en nuestro momento crucial que estamos viviendo este año también como país. Entonces todo eso mueve el leer acerca de la historia de un país, de la historia en general. Y bueno, desde esta perspectiva, yo quisiera comenzar abriendo esta charla con una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que más admiramos de Benito Juárez? ¿Qué es lo que más creemos que admiran los demás de Benito Juárez? ¿Cuáles son las contradicciones que muy ligeramente hemos llegado a escuchar porque se trabaja muy bien al personaje y más en esta administración? Benito Juárez está en el agua, ¿no? Entonces, yo quisiera que cada uno de los presentes hiciera esta reflexión, porque yo les tengo aquí unos datos. Héroes y villanos en la historia de México. En una encuesta de Mitofsky, con todo lo que ello implica, el resultado fue el siguiente: los principales héroes y villanos de la historia de México. El 21% de las personas encuestadas opinan que el héroe más representativo de nuestra historia es Benito Juárez. Sigue Emiliano Zapata, después Miguel Hidalgo, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas. ¿Quién creen ustedes presentes aquí que es el villano preferido de acuerdo a esta encuesta? Villano. Porfirio, dicen. Antonio López de Santana es recordado como el principal villano de la historia mexicana, según esta encuesta. Hay una trampa.
Menciona dos y luego hasta el último menciona Santana, obviamente ni Santana. No, quiero aclarar. Estoy hablando, primero mencioné los héroes más reconocidos y ahorita mencioné a el villano preferido, de acuerdo a esta encuesta. En un reportaje de Excelsior del 2014 mencionan los nombres más frecuentes en las escuelas de nuestro país, ¿no? Y lo mismo podemos encontrar al Papa Juan Pablo II, a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a Andrés Manuel, Elba Ester. Todos estos personajes tienen, está grabado su nombre en alguna escuela. Pero el nombre más recurrente en las escuelas de México es de Benito Juárez, ¿sí? ¿Por qué es que quise? A ver, voy a ver este otro dato que les tengo. ¿Sabías que en México 6.878 escuelas llevan el nombre de Benito Juárez, ¿sí? Ubicándolo como el más frecuente? ¿Por qué quise abrir con este análisis? Porque Benito Juárez efectivamente está en la vida cotidiana de nuestra sociedad y eso construye un inconsciente colectivo enfocado a la construcción de héroes que son un bálsamo y que representan esa costra social necesaria para cuajar la cohesión en un país determinado. Dentro de los elementos que se subrayan en distintas encuestas que sostienen la imagen de él, de Juárez, ¿qué podríamos encontrar? ¿Por qué se le considera tan cálidamente como el principal héroe de nuestro país? ¿Qué es lo que él tiene? ¿Cómo se ha construido su imagen? ¿Quién dice yo? Su identidad como indígena. Su identidad como indígena. Exactamente. Su identidad como indígena que establece a lo largo de su vida y sobre todo a muy temprana edad se plantea retos que para cualquier terrícola normal no son fáciles, ¿no? Su condición de indígena es de lo más apreciado en la construcción de esta imagen. ¿Qué otra cosa consideran que puede tener peso? Defensor de la patria. Defensor de la patria. Bueno, su formación académica. Su formación, su inteligencia y la manera en que construyó sus primeros aprendizajes. ¿Ah? ¿Qué más? La separación de la iglesia del Estado. Exactamente. Justamente así se construye la imagen de Benito Juárez en el imaginario mexicano. Esa es la construcción más importante que se ha hecho a lo largo de los años para sostener una narrativa que el día de hoy es tomada por toda una administración, ¿verdad? Justamente para equiparar las imágenes de lucha por la patria, ¿no? Que no vamos a cuestionar esa situación. Pero sí es interesante ver que todos los programas, que muchos de los programas actuales del gobierno llevan el nombre de Benito Juárez, ¿no? Las escuelas de salud, son 140 me parece por ahí en nuestro país, que son las universidades Benito Juárez. Tenemos la beca Benito Juárez para los estudiantes de educación superior y bueno, podríamos mencionar muchas otras formas en las que se ha retomado esta imagen con este enfoque que yo les estoy dando. ¿Cómo se construye un héroe? Corremos el riesgo, cuando hablamos únicamente de las bondades de un personaje de la historia, de convertirlo en un mito. Y el riesgo principal
principal es que una vez que se vuelve mito, se vuelve inalcanzable, igual que sus luchas. Los mitos, ustedes lo saben, comienza siendo una narrativa que se transmite de generación en generación, de manera oral, una tradición oral, que lleva ciertos matices de verdad y que se va transformando, pero la base principal del mito es la enseñanza. Y es justamente ahí donde nos encontramos en muchas de los logros de la vida de Benito Juárez, corriendo el riesgo de convertirlo en un mito. Porque la construcción de un personaje mítico lo lleva al arquetipo del héroe, ese que vive en la humanidad en cualquier cultura. Un arquetipo va a llevar una enseñanza como tal, va a representar una serie de valores que hay que rescatar constantemente y que nos aleja de su lucha fundamental. Esa es la perspectiva de la psicología social, ¿no? En la etapa inicial de un mito, todos los mitos van presentando un personaje que se transforma a lo largo de su vida. Y es justamente lo que estamos mencionando. Una niñez precaria, llena de limitaciones, alejada, profundamente alejada del resultado final, ¿no? De una persona sumamente culta, poderosa, que ejerció el poder desde distintos ámbitos de la República. En la etapa inicial de un personaje mítico se comienza por una ampliación de su fuerza y de su voluntad. Y es ahí donde en muchas biografías de Benito Juárez encontramos esa coincidencia. La infancia como el trampolín que lo lleva al descubrimiento de su propia valentía, de sus sueños. Es así como se nos pinta la infancia, que desde los 12 años es que sale de su tierra natal y llega a buscar la oportunidad de crecer y de educarse, de formarse en la única manera que existía en ese tiempo, ¿no? Que era en el terreno de la iglesia, ¿no? Bien, Andrés Enestrosa construye esta etapa diciendo que el fondo del carácter de Benito Juárez se explica por la concurrencia de dos factores principales, el de la raza y el del medio. Y es ahí cuando hace una narración del entorno poética, el entorno en el que nació Benito Juárez, del que tuvo que desprenderse y de lo doloroso que esto debe haber sido. ¿Recuerdan cómo les dije que se formaba un personaje mítico? Una etapa en la que tiene que enfrentarse a retos para construirse en una persona totalmente diferente. Tuvo tenacidad desde el inicio, su estoicismo, su indiferencia al dolor, el soberano dominio de sus pasiones y al mismo tiempo su amor a la independencia y confianza en sí mismo, es lo que describe a un indígena de esas tierras. Juárez indio nació en las cumbres de una montaña junto al lago, la laguna encantada, en un laberinto de valles y montañas multiplicándose en una confusión caótica. Es así como estamos describiendo la primera etapa de Juárez. Ya desde ahí estamos efectivamente entrando al mundo de un personaje que, como les dije en un principio, corremos el riesgo de convertirlo en un mito si no analizamos el resultado de su quehacer. Esa es la parte que yo considero más importante en estos momentos que podemos compartir, el análisis
de sus gestiones, por supuesto en relación con su tiempo, en relación con sus posibilidades y sin menospreciar definitivamente los matices que sí lo convierten en una persona, en un mexicano definitivamente, sino peculiar, por decirlo de alguna forma. La imagen y los hechos más recordados. En los apuntes a sus hijos, este texto que es autobiográfico, él relata parte de su infancia y que viene a desmentir algunos episodios de otras biografías en donde se trata de describir las razones por las que él deja su tierra natal. Definitivamente hay razones muy encontradas, y esto es lo que vuelve bastante poética la historia de Benito Juárez, ¿no? Hay desde quien habla de los maltratos que sufrió en manos de su tutor, pero él mismo, en el texto autobiográfico de Apuntes a mis hijos, desmiente esta situación. Él dice que para poder esforzarse mucho más en la adquisición de la gramática, él mismo era quien le pedía el castigo a su tío en caso de no llevar la lección bien aprendida, como nos dice que sucedió con Juana de Aspasia. Todo esto vuelve turbia también esa parte, ¿no?, de cuáles fueron los motivos para que saliera de su tierra. ¿Cuáles fueron los motivos reales? Porque existe la versión de que perdió una ovejita y que le temía al castigo de su tío, ¿no? Y ahí vamos construyendo un personaje que uno se enamora de toda esta narrativa y de repente se aleja un poco del resultado real de sus gestiones. Porque, para ir cerrando un poquito mi participación, quiero también compartirles algunos datos. Ya que ustedes participaron directamente en esta charla diciendo y hablando de esto que la mayoría de los mexicanos observan como parte constitutiva de las hazañas de Benito Juárez, su condición de indígena, su lucha autodidacta en un principio, el resultado de su labor como persona pública, etcétera, etcétera. Entonces nos llevaría a decir que somos una nación, gracias a todo esto que hizo, bastante alejada de lo que realmente somos, ¿no? ¿Cómo está la situación de los indígenas hoy en día? Si tanto se alaba en el inconsciente colectivo mexicano esa gran hazaña de un niño indígena que sale de su tierra y tiene este crecimiento sostenido, ¿por qué hemos descuidado esa situación de nuestro país? Les tengo un dato. En lo que respecta a la población indígena en México, de acuerdo con las encuestas, los indicadores son alarmantes, ya que 9 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena en el 2020 tienen una carencia social del 94%. Y 4 de cada 10 presentan un rezago educativo del 47%. Esto significa que no acuden a la escuela, que no cuentan con la educación obligatoria en México, y estos son datos de Coneval del 2020. Sí, ahí hay una incongruencia enorme entre lo que valoramos y la realidad. ¿Okay? Bien, y para terminar, yo quisiera hablar de una publicación reciente que viene a reforzar esta constitución que sostiene, como les había yo mencionado, esta imagen y que nos da cohesión y que es un bálsamo, como decía,
para nuestro yo mexicano, ¿no? El reconocer que tenemos batallas ganadas, que tenemos héroes impecables, ¿no? Etcétera, etcétera. Surgió una publicación de Patricia Galeana, la historiadora doctora Patricia Galeana, sobre las cartas entre Juárez y Margarita Maza. Y en donde, bueno, lo que logro visualizar es que con esto de que las mujeres estamos vigentes en la historia y estamos saliendo a la luz, el papel que ella le da a Margarita Maza es de la mujer perfecta, abnegada, inmaculada y una compañera política ideal como diplomática de nuestro país en Estados Unidos. Es interesante el libro, yo lo siento un poco sesgado y es la invitación a que se vea esa otra perspectiva. ¿Quién fue Margarita Maza? Desde esta narrativa de formar un héroe impecable. ¿Cómo estamos construyendo ahora la persona de su esposa? Como yo les mencionaba en alguna de las entrevistas acerca de esta publicación, la ponen como incluso mártir de la paz, que eso me parece pues francamente exagerado, y es un afán de construir este tipo de héroes alejados, muy alejados en algunos momentos de la realidad y más cercanos a la construcción de un mundo. Bien, para terminar, así les comentaba yo hace un ratito, que está en la narrativa actual Benito Juárez, de la administración actual. Son 140 escuelas en nuestro país que se llaman Benito Juárez de Educación Superior. Y bueno, eso nos lleva a analizar más profundamente al personaje, pero también al hombre y al presidente. Sus gestiones, el impacto real, esos matices que va teniendo, esas contradicciones propias, por supuesto, de su contexto, pero también propias de una forma de pensar que tendríamos que analizar con mucha más lupa, con una visión mucho más aguda, para que podamos desarrollar el pensamiento crítico que necesitamos en la toma de decisiones y en el análisis de nuestro contexto actual, como los indicadores que les presenté de la situación de los indígenas en nuestro país, y en los próximos, en la próxima situación que va a haber en nuestro país, tan crucial en cuanto a las medicinas, ¿no? Creo que los personajes refrescan constantemente a una sociedad que no quiere ver que nos falta muchísimo en lograr aquello que estamos venerando. Y esa es la parte más importante, activar la historia desde la perspectiva funcional, para que los jóvenes, para que la sociedad en general logre desarrollar un verdadero pensamiento crítico en la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Gracias por las reflexiones, maestra Leticia Olano. Yo me permitiré dar lectura a un texto cuya base me permití obtener eminentemente del libro que tengo en mis manos, El culto a Juárez, autoría de la doctora Rebeca Villalobos Álvarez, desde una postura también crítica, reflexiva. También me permitiré referirme al indigenismo y a lo que algunos historiadores del arte entienden por el propio indigenismo,
la base, digamos, la función social del indigenismo también, para lo que resta del siglo XXI, me permitiría yo decir. Hablar del culto a Juárez exige pensar la figura integral de Benito Pablo Juárez García desde una reflexión crítica que exige trascender los límites del contexto vital e histórico propio del personaje, en aras de una comprensión más cabal de su trascendencia en la cultura nacional. Problematizar la idea misma que hemos heredado y a la vez construido de ese personaje histórico implica cuestionar, por ejemplo, cuáles son las razones que explican su trascendencia como símbolo de la ley, el Estado o el poder. La figura heroica de Juárez, de la cual ya también hace referencia la maestra Olano, la figura heroica de Juárez implica un estudio profundo de las cualidades que a lo largo del tiempo fueron consolidando una imagen mítica. También ya nos refería la maestra en torno al mito, a los mitos. Una imagen mítica y emblemática utilizada tanto en el ámbito de la política como en el del arte y culturas populares. Semejante perspectiva de interpretación requiere una mirada crítica que se ocupe del proceso de construcción de una figura heroica que no debe confundirse con el individuo de carne y hueso. El mito o los mitos sobre el benemérito de las Américas, tanto en las múltiples representaciones en que se manifiestan, no fueron gestionadas por el propio Benito Juárez, ni sus consecuencias calculadas por él. Incluso si consideramos la generación de la Reforma como la primera en promover tal reivindicación, estamos obligados a reconocer que el llamado culto a Juárez superó los límites de su propia época y de hecho ganó relevancia gracias a otras generaciones que, en circunstancias más lejanas y también muy distintas, apelamos a su nombre como principio y símbolo de sus propias luchas. Esta obra en suma se preocupa más por la figura del héroe que por la situación del individuo o sus cualidades, y la distinción es importante porque revela el sentido cultural y la dimensión social de los distintos mitos, ideas y representaciones de los héroes. A raíz de la publicación de obras ya clásicas en la materia como El mito del nacimiento del héroe en 1906 de Otto Rank o El héroe de las 1000 caras en 1949 de Joseph Campbell, el estudio del héroe parecía circunscrito al ámbito del psicoanálisis o al de la historia del arte clásico, pero con el paso del tiempo estas líneas de investigación se fueron alimentando de muy diversos análisis sobre la morfología del mito heroico, no solo en la tradición clásica, sino también en otros contextos históricos sociales. De hecho, el pionero de estudio de Rank ya expresaba la intención que otros distinguidos intelectuales hicieron suya años después, de ofrecer carácter de esos movimientos generales de la mente humana. De acuerdo con Rank, el estudio psicológico del contenido esencial de esos mitos podría contribuir a revelar la fuente de la cual ha emanado uniformemente en todo tiempo y lugar, un contenido idéntico de los mitos. La sociología y la antropología, por su parte, se encargaron de ampliar la mirada académica sobre el mito y con ella también la del llamado liderazgo heroico. Es importante subrayar que el creciente interés de los círculos académicos en el siglo XX por interpretar los mitos, en general como estructuras complejas y a la vez dinámicas, y al héroe en particular como una expresión de esa intrincada red de símbolos culturales. La tipología weberiana de liderazgo heroico contenida en su clásico estudio de Economía y Sociedad es acaso una de sus expresiones más tempranas. A mayor o menor distancia de esas referencias canónicas, lo cierto es que en la actualidad las investigaciones sobre el tema no dudan en reivindicar la complejidad del mito heroico, al igual que su importancia sociocultural. Tampoco se elude, antes bien se promueve el análisis comparativo de diversas expresiones heroicas, y aun si esa ruta metodológica no necesariamente propone la construcción de una teoría general del mito del héroe, sí se preocupa por establecer vínculos entre distintas manifestaciones y sobre todo constituye una propuesta de interpretación que exige la concurrencia de diversas técnicas de análisis y objetos de estudio. De acuerdo con Hugo Bauzá, por citar a un ejemplo, el estudio del mito del héroe no implica solo ocuparse de un determinado ámbito de la mitología, sino que su tratamiento rebasa el campo conceptual de las leyendas heroicas, en tanto que se inscribe en el marco de la historia de las ideas y del pensamiento. Esta perspectiva privilegia la dimensión histórica del problema del héroe,
y advierte la necesidad de recurrir a distintos tipos de análisis con el propósito de reconstruir el discurso histórico de ese mito y ver al mismo tiempo cómo dicho relato sirve también como un sistema de referencia para la comprensión de una determinada cultura. El estudio de la figura heroica visibiliza los vínculos entre política, estética y retórica. Esto equivale a afirmar que las distintas manifestaciones del culto o el mito del héroe expresan un conjunto de prácticas, ideas, valores y actitudes socialmente construidos y culturalmente condicionados, y yo me atrevo a decir aceptados. Desde esta perspectiva, la figura heroica reivindica idearios y programas políticos, pero también actualiza sensibilidades estéticas. Se legitima gracias a una retórica eficaz o pierde vigencia cuando las estrategias de adhesión que actúan a favor del héroe se desvinculan de las preocupaciones sociales o de las identidades colectivas. Si bien el héroe se constituye mediante la individualización de símbolos y atributos en un solo personaje, el culto del que es objeto es resultado de prácticas, creencias y percepciones compartidas. Esta forma de concebir el problema del héroe no ha escapado a la mirada de la historiografía académica que, desde distintas trincheras, lleva décadas estudiando la relación de los héroes con la conformación de identidades colectivas y los procesos de construcción de la memoria, o bien analizando la función legitimadora del mito heroico en formas concretas de acción política. El mito de Juárez en México, obra que data de 1977 de Charles A. Wicks, es el primer trabajo cuyas ambiciones se vinieron a mi mente, analizar el proceso de construcción del mito juarista desde sus orígenes hasta la actualidad. Considero válido el analizar figuras heroicas igualmente elevadas en la cultura moderna, estudios enfocados en personajes tan populares como George Washington, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, Abraham Lincoln, Emiliano Zapata, Benito Mussolini, Mao Zedong, Adolfo Hitler o Ernesto Che Guevara. A pesar de sus diferencias, todas estas propuestas se fundamentan en una caracterización del héroe en la pluma de Jaime Cuadrielo, encausada por motivos similares, sintetiza con claridad, y cito a Jaime Cuadrielo: tal como han llegado hasta nosotros los héroes, son construcciones de identidad colectiva, una simbolización acumulada por siglos que se monta sobre la personalidad de un mito o sujeto histórico. Los héroes, especialmente los patrios, resultan necesarios como referentes de pertenencia, más bien agentes funcionales y fundacionales, para que tenga vigencia el discurso de las identidades nacionales o regionales de muchos países y lugares. La figura de Juárez también comparte la idea de que el héroe constituye un indicador personalizado de las llamadas comunidades imaginadas, una expresión palpable de las nociones colectivas de conciencia, patria o la noción propia de Estado-nación. Y en última instancia también un mecanismo que convalida sistemas jurídicos y de gobierno. Gracias a un amplio repertorio de manifestaciones, objetos y artículos de toda índole, Juárez mantuvo una presencia considerable en nuestra cultura política, visual e histórica. A lo largo de poco más de un siglo, se evocó en la poesía y la literatura, se explicó en la historiografía, se simbolizó en la escultura y el retrato, se masificó en las postales y los billetes, se transformó en el cine, se deificó en la propaganda y el elogio fúnebre, mediante la identificación de sus atributos más representativos y el análisis puntual de algunas de las estrategias que hicieron posible la difusión de su imagen. Considero obligado a entender la trascendencia de Juárez en el plano de las virtudes cívicas, las disputas ideológicas y los imaginarios políticos. La imagen del héroe, y no solo la del hombre de carne y hueso, ha hecho posible la construcción de identidades colectivas nuevamente, gracias a un selectivo ejercicio de la memoria histórica que debe analizarse, criticarse y acaso cuestionarse. En vida de Juárez, su imagen no siempre fue venerada, y tras su muerte la reivindicación de su legado ha operado en función de distintos intereses, como ahora, como en el presente siglo XXI, no siempre exentos de controversia. Preguntarse sobre la construcción de esa imagen involucra una ardua tarea, no solo por la ingente cantidad de expresiones que han dado testimonio del fenómeno, sino también porque supone cuestionar la naturaleza y la vigencia misma de ideas que por lo regular asumimos con ausencia de crítica. No generalizo. Aspectos como el patriotismo, la libertad,
la soberanía, la legalidad, la justicia y la equidad, que más que conceptos definidos o realidades dadas, constituyen principios que el discurso heroico hace tangibles y vuelve ejemplares, y apuntala esa propia figura del héroe. El culto al héroe es un poderoso dispositivo de simbolización y difusión de principios a todas luces relevantes en la convivencia social y la praxis política, y gran parte de su eficacia, es preciso mencionarlo, proviene de su capacidad para reducir la complejidad de la vida política en virtud de un repertorio de máximas y un acotado panteón cívico que desdibuja las particularidades de sus condiciones de producción. Necesario es reconocer las contradicciones que involucra la configuración de la imagen de Juárez en contextos muy diversos de acción política y de conformación, nuevamente, de identidades colectivas. Como mencionaba yo al inicio, básicamente apuntalé la presente intervención en el libro El culto a Juárez. Preguntaban al inicio sobre el nombre del libro, El culto a Juárez, de Rebeca Villalobos Álvarez. Existen tres ejes nodales en la representación del héroe. El primero, lo civil; el segundo, lo indígena, como ya mencionaba la maestra Olano; y el tercero, lo popular. Temáticas diferenciadas gracias al análisis, pero vinculadas a lo largo de todo el proceso de construcción del culto. El mito de Juárez apela en distintos momentos y a partir de diversas estrategias. Alguna de estas conceptualizaciones, en muchos casos, observamos concordancia entre la reivindicación de su imagen como símbolo del derecho y la referencia a sus atributos indígenas. La construcción del héroe como baluarte de la libertad, por otro lado, se muestra estrechamente asociada con alusiones relativas a su carácter de luchador social, representante de las clases populares y de los sectores marginales. Las estrategias que hacen posible la consolidación de la imagen de Juárez, en cualquiera de estos sentidos, deben analizarse en función del proceso histórico y del momento que se vivía, gracias al cual lo que emerge no se transforma, pero también a partir de su lógica interna. El problema nodal es encontrar categorías lo suficientemente flexibles para abarcar productos de muy distinta índole en términos formales. La presencia de Juárez en el ámbito cultural mexicano, gracias a la literatura, la enseñanza y el discurso político, donde cabe destacar la proliferación de estudios que utilizan la retórica para analizar fenómenos de construcción de significado en contextos muy distintos y a partir de expresiones igualmente diversas. Las manifestaciones artísticas han acompañado el culto a la figura de Juárez desde sus inicios. Hicieron tangibles algunas de sus nociones más complejas y desarrollaron un repertorio de símbolos y expresiones metafóricas incluso más persuasivas que las de los discursos oficiales. Interpretar el culto a Juárez mediante el estudio de sus implicaciones retóricas evidencia hasta qué punto la conformación de ideologías políticas se defienden, critican o someten a debate conforme a ciertos argumentos gana profundidad y efectividad con la emotividad o la expresividad propias del lenguaje figurado. La figura de Juárez adquirió una dimensión superlativa al convertirse en el bastión intangible, es decir, simbólico de las glorias republicanas. Frente a la muerte de la máxima autoridad política, la reivindicación del progreso liberal se tornaba un camino sinuoso y la creencia en sus principios torales un acto de fe. Por tanto, el culto funerario se constituyó como un mecanismo cuya primera finalidad fue reafirmar el sentido ético de una comunidad política mediante un ritual que sacralizó la imagen del hombre, convirtiéndola en el legado del héroe. Hablar de vida obligadamente nos exige hablar de muerte. En una época de nacionalismo exacerbado, al acontecer la vida y la muerte, fue un campo virgen para dar rienda suelta a la celebración de actos públicos, tanto legitimadores del ejercicio político de las autoridades en turno como de ciertos modelos morales, repito, modelos morales, como en el presente sexenio, promovidos por los grupos liberales. Esto explica el traslado de una ceremonia privada al ámbito público, hablando del ritual funerario. De acuerdo con Verónica Zárate Toscano, quien es prima del abogado Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, cito Verónica Zárate Toscano:
Los ritos fúnebres promovían el clientelismo e imponían la cohesión social. Sobre todo, contribuían al culto divino y al esparcimiento de los espectadores. Esta caracterización nos permite entender la renovación del ceremonial luctuoso en la esfera del laicismo a lo largo del siglo XIX. Cito también nuevamente a Verónica Zárate Toscano. La Iglesia dejó de desempeñar el papel central como organizador e ideólogo de la ceremonia y el gobierno lo asumió, cambiándole el sentido. Ya no se glorificaba el ingreso a la eternidad, sino las virtudes del hombre en la tierra, sus acciones. Me permito citar a José Martín: hacer es la mejor forma de decir. De esta forma se rendía culto a su memoria y se iba conformando un panteón cívico al que ingresaban aquellos que habían contribuido al bien a la patria. El maestro Jorge Daniel Alcántara León hacía referencia de la lucha defensor de la patria, si no me equivoco, como una virtud destacable de Benito Juárez, es decir, la Galería de los Héroes Nacionales. Es fundamental considerar el desarrollo del culto a Juárez antes de la gran celebración de 1887, si asumimos que esta constituye el esfuerzo más evidente de manipulación oficial de los homenajes al benemérito. Debemos también suponer que ya se había construido una imagen y efectuado con éxito una serie de rituales que el régimen porfirista supo aprovechar en función de sus propios intereses, como ahora. El culto funerario se mantuvo vigente entre 1873 y 1887, y tal vez la prueba más contundente de su vitalidad haya sido la inauguración del único proyecto monumental surgido en esa época que terminó por materializarse, el mausoleo a Juárez, integrado por una pieza escultórica de los hermanos Juan y Manuel Islas, ubicado en el sepulcro de San Fernando y develado en 1880. En palabras del poeta y escritor Vicente Quirarte, Juárez pertenece a la categoría de los héroes éticos, aquellos cuya actuación es menos espectacular, pero que con el tiempo forman la parte más sólida de la moral de un pueblo. Así lo vemos en las sucesivas etapas de su biografía: niño vencedor de la ignorancia sojuzgadora, joven abogado que lucha por la reivindicación social, gobernante defensor de la soberanía y estadista fundador de nuestra sociedad civil. Un dato significativo sobre la inauguración del hemiciclo a Juárez, que también se hacía mención al inicio de este panel, la inauguración del hemiciclo a Juárez, es que no tuvo lugar en la fecha del aniversario luctuoso. Ya refería yo que hablar de vida implica hablar obligadamente de muerte. No tuvo lugar la inauguración del hemiciclo a Juárez en la fecha del aniversario luctuoso ni en la celebración del natalicio, sino precisamente en el mes de la magna celebración organizada por el régimen para conmemorar el centenario de la independencia, la inauguración del hemiciclo a Juárez. Este acto fundamentalmente simbólico y también propagandístico terminó por confirmar la importancia del benemérito como emblema nacional, plenamente equiparado con la magna figura de Hidalgo y por supuesto con la del mismo Porfirio Díaz. A decir de algunos autores, los festejos para conmemorar el centenario del nacimiento de Juárez prefiguraron de alguna manera las celebraciones de 1910, cuya organización comenzó formalmente sus trabajos 3 años antes, en 1907. A la luz de las grandes coyunturas de la década revolucionaria, el ritualismo del tema juarista sufrió un significativo desgaste, como hoy también la figura o algunas figuras consideradas heroicas sufren ciertos desgastes, ya sea por la inmediatez de las redes sociales, la implementación de mecanismos que obligan al ser humano a estar permanentemente concentrado en ciertas acciones de gobierno y que a su vez genera un mayor desgaste. A pesar de lo cual, la figura del héroe civil mantuvo su presencia en el discurso conmemorativo y en más de una trinchera política en momentos de evidente relevancia. Periódicos como El Diario, Nueva Era, El Pueblo, El Demócrata, El Universal, en esos tiempos, y El Nacional, sostuvieron el gesto recordatorio en concordancia con los nuevos referentes ideológicos, algunos de ellos estrictamente partidarios. Los artículos aparecidos en esos espacios vinculaban las causas históricas del reformismo juarista con las luchas constitucionales y agraristas, mientras que algunos de los protagonistas de los movimientos revolucionarios
como Madero, el primero de ellos, precisamente en el contexto de su campaña electoral de 1911, no dudaban en suscribir los valores del legado juarista. A pesar de estas expresiones, el culto, y repito, el culto al héroe civil, encontró un reto verdaderamente difícil de remontar frente a la presencia cada vez más decidida de idearios que desde entonces y hasta ahora suelen englobarse bajo el término más o menos difuso de indigenismo, como también se hacía mención al inicio. Es necesario cuando menos advertir las dificultades que supone definir con claridad lo que ese vocablo refiere. Una primera caracterización del concepto para el caso mexicano, bondadosa por su simplicidad, es que el indigenismo es una política gubernamental nutrida por una ideología que racionaliza y apuntala las políticas y acciones dirigidas hacia los indígenas desde una perspectiva no indígena. Para algunos historiadores del arte, como mencionaba también al inicio, el indigenismo no es necesariamente un movimiento coherente con metas, proyectos y agrupaciones y manifiestos programáticos. Me permito destacar algunos funcionarios durante el gobierno de Juárez, el cual temporalidad que abarcó del año 1858 a 1872, que a juicio de algunos historiadores y abogados, me permito citar ya al abogado Juan José Charico Ruiz, él refería en una de las sesiones nuestras de Opción Ciudadana que la gran virtud de Benito Pablo Juárez García, fue que logró reunirse y logró ser respaldado y apuntalado por los mejores hombres de su tiempo, de su época. Para dicho ejercicio requiere una gran sensibilidad de eventualmente reunir y posteriormente incorporar a lo que fue su periodo de gobierno. Bueno, pues dentro de sus años como presidente, 24 ministros de Relaciones Exteriores fungieron. Melchor Ocampo en 2 ocasiones, Sebastián Lerdo de Tejada en una ocasión, José María Lafragua, poblano, y cuya la biblioteca Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lleva su distinguido nombre. 25 ministros de Gobernación, Melchor Ocampo en 2 ocasiones, Ignacio de la Llave una, Sebastián Lerdo de Tejada, segunda ocasión, Ignacio L. Vallarta. Y es oportuno referir la lectura de una obra, Los votos del ciudadano Ignacio L. Vallarta. 3 ministros de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada fue uno de ellos, en su tercer encargo. 5 ministros de Justicia e Instrucción Pública, 13 ministros de Fomento, Melchor Ocampo en 2 ocasiones, Miguel Lerdo de Tejada en 2 ocasiones, Ignacio Ramírez, conocido como el nigromante, ideólogo, poeta, escritor, periodista. 16 ministros de Guerra y Marina y 29 ministros de Hacienda. No solo en el presente sexenio, en los últimos 6-7 sexenios, bueno, se ha referido sobre ciertas inconsistencias y eventualmente crisis de gobernabilidad, lo que se traduce en cambios al interior de la estructura gubernamental como parte de la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal. Pero no es nuevo el ejercicio de manera recurrente realizar cambios. Concluyo leyendo un texto breve sobre autoría del abogado Héctor Moreno Toscano. Ya me refería yo en el desarrollo de mi intervención a la escritora, la historiadora Verónica Zárate Toscano, prima del abogado Héctor Moreno Toscano, amigo nuestro. Él en el año 2021 elaboró un anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla. Lo refiero porque expresamente cita a las leyes de reforma y concretamente también a la ley Lerdo, la desamortización de bienes nacionales, en detrimento de los indígenas, de campesinos y de indígenas. A través de las narraciones escritas que han dejado en las nuevas generaciones historias multilegendarias, el Reino de España consideró que las tierras de América precolombina debían ser impropiadas, conforme a los dictados de las bulas alejandrinas, mismas que diseñaban instrucciones de despojo que afectaron a quienes pensaban que la tierra era de interés general
y no de ambiciones personales o imperiales. En el Nuevo Mundo, las decisiones que respetaban los tribunales de los pueblos originarios estaban inspiradas en las costumbres y en sus comportamientos sociales. A la llegada de los europeos, los territorios indígenas de náhuatl, totonacos, otomíes, tepehuas, popolocas, mixtecos, mazatecos, toltecas, olmecas y zapotecas, se estableció un obispado que el reinado de España denominó el Obispado de Puebla, que posteriormente, por la Constitución Política de 1824, fue denominado Estado de Puebla de Los Ángeles. En aquellos años precoloniales del Nuevo Mundo, Antonio de Mendoza y Pacheco solicitó que diversos pintores indígenas dibujaran lo que entonces se conoció como matrícula de tributos, cuyo contenido estaba compuesto por dibujos que mostraban la cultura, las normas mercantiles, las normas fiscales, así como la organización administrativa, las tradiciones y las costumbres de los pueblos originarios. Como resultado de ese intento de ejemplificar las leyes de los indígenas, que posteriormente formarían parte de la ley de Indias, se leían las leyes de Burgos y las leyes nuevas, que fueron instrumentos que trataron de otorgar derechos a los indígenas frente a los abusos que cotidianamente cometían los españoles, cuya cultura de apropiación estaba basada en la encomienda, y crearon unos títulos de propiedad que denominaron los justos títulos, y resultaron ser los instrumentos que utilizaron para apoderarse y en consecuencia apropiarse de las tierras de los pueblos indígenas. Los españoles en el Nuevo Mundo, a través de las lecturas en voz alta de escritos en lenguaje español creados en el contexto de las leyes de Burgos, se pronunciaron frente a las autoridades y a los pobladores durante asambleas colectivas para establecer el sometimiento de los indígenas a los reyes de España. El 2 de junio de 1537, a través de la Bula Sublimis Deus de Pablo III, se prohibió la esclavización de los indios y se estableció que tenían derecho a la libertad, a disponer de sus posesiones y derecho a seguir la fe cristiana, predicada a través de lecturas y mediante métodos pacíficos, evitando todo tipo de crueldad. Pasaron 50 años y como respuesta de esas determinaciones de criollos y de mestizos de malos gobiernos inspirados en una actitud de despojos, provocaron que Miguel Hidalgo expresara mediante el grito de Dolores lo siguiente: establecemos juntos un gobierno que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares. Ya refería yo que el valor también de Miguel Hidalgo está presente como una figura heroica sin ser la pieza central. Concluyo. El plan de Iguala o plan de independencia de América Septentrional, el 24 de febrero de 1821, suprimió las distinciones étnicas entre los habitantes de la Nueva España y declaró la igualdad ante la ley para todos los individuos y de todos los derechos. Posteriormente, el 28 de diciembre de 1836, se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, que reconoció la independencia de México. Otro paso más hacia atrás lo suscribió el 25 de junio de 1856 el presidente Ignacio Comonfort mediante la expedición de la Ley Lerdo, publicada bajo la denominación Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, que dispuso que la nación mexicana, para liberarse del poder español y volverse soberana, debe hacer que las tierras de los indígenas se conviertan en espacios de desarrollo y de progreso, abrigado por esa retórica de arrebato, despojo y o expropio de bienes y territorios de comunidades indígenas. Esta ley Lerdo fue reglamentada el 30 de julio de 1856. Consideró que las tierras de los pueblos originarios y de las parcialidades de las poblaciones indígenas a través de un reglamento podrían ser consideradas como afectables. También fue la ley Lerdo el instrumento legal con el que se arrebató, y repito, se arrebató y despojó a las poblaciones indígenas de la personalidad jurídica que legalmente era necesaria para enfrentarse contra los europeos en los tribunales, a fin de defender sus tierras para conservarlas. Esa fue la llave que aprovechó la reforma, de la multicitada reforma, para colocar bajo el dominio de autoridades establecidas los recursos naturales, agua, bosques y tierras de las poblaciones y comunidades indígenas. Otro de los propósitos de esa ley Lerdo fue convertir los bienes inmuebles en las tierras de las comunidades indígenas en mercancías comerciales para obtener dinero para las vacías arcas del gobierno y adjudicarlas en favor de quienes tuvieran recursos para colonizarlas. La política, concluyo con este último párrafo, la política entendida como la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos,
Adquiere bases sociales y culturales cuando es capaz de superar su ámbito específico, cuando se deja influir por el arte y por el imaginario popular en una compleja relación, muchas veces tirante e inestable, entre la manipulación y la entrega. ¿A quiénes manipula el político cuando los iconos que ofrece encuentran escasa o nula recepción en el público? ¿Qué tanto debe modificar sus estrategias discursivas en pos de una mayor base de legitimación? ¿Qué lo orilla en ocasiones a aprovecharse de figuras moralmente aceptadas y reconocidas como emblema de sus propios proyectos? Quien no tiene un proyecto propio de vida termina formando un proyecto, el proyecto de alguien más. Gracias. Pues bien, antes que nada, buenas tardes. Y agradecemos al programa de Estudios Universitarios su invitación a estos temas, al debate. Yo te como que comentaban aquí los compañeros que han recibido la palabra, venía siendo recordatorio en la cuestión del culto a Juárez. Nosotros, bueno, en México es un país tan diverso, tan difícil de gobernar. Cada quien tiene sus pensamientos. Bueno, si antes tenía sus pensamientos muy propios, regionales, geográficos, después vino la posmodernidad y ahora ha sido peor. Es un país que es difícil de gobernar. Por ahí veía un video que hablaba de cómo, comparando con Rusia, de repente el analista dice que hay países que por más que se quiera meter la democracia, es muy difícil por la diversidad que tiene dicho país. Y que para ese tipo de países en específico no hay otra alternativa más que lo neodictatorial, un dictador o un cacique, para que afiance un poco la identidad de ese lugar. Por eso no es una regla, la democracia es una regla para todos. Me llamó la atención porque no es una regla, es una cuestión que nosotros lo tomamos teóricamente y decimos que debería de ser. Ahora bien, eso hay que también entenderlo, que eso lo expandió el pensamiento europeo también desde la perspectiva económica que le convenía a ese tipo de democracias, ¿no? Entonces, países como los de nosotros pareciera que está como condenado. Una democracia es como a veces la queremos entender. Si de hecho las teorías y conceptos europeos absorbidos o impuestos al pensamiento de nosotros como mexicanos no es del todo, bueno, más bien no cuajan o no ha cuajado del todo, sigue siendo un tema difícil, y este tipo de personajes en la historia pues son los que bien o mal, y a veces con mano dura, tienen que hacer que cuajen, o por lo menos crear una identidad, y ahí es donde entran los mitos y entran los cultos a estos cerebros, ¿no? Ya hablamos de algunos mitos, como el mito indígena, el mito del indígena, el niño indígena Benito Juárez, como va subiendo, hasta dar ejemplo de que sale de esa idea indígena de la ignorancia, ¿no? Y gracias al estudio va subiendo, ¿no? El mito de este joven indígena que por medio del estudio llega a ser una persona importante, hasta llegar a tener las riendas del país. No se nos debe olvidar también el rito masónico del mismo Juárez, ¿no? ¿Sí? Un hombre libre de buenas costumbres en búsqueda de la virtud y que trata de ser virtuosos a sus mismos conciudadanos, es más, a su misma gente del estado de Oaxaca. Porque leer a Juárez y a Porfirio Díaz es un tema muy, muy interesante en ese sentido, que hasta su propia raza, vamos a decir así, también me la traía, les tenía que aplicar la mano dura. Está el mito de que si Juárez sirvió como trampolín a los intereses internacionales en este capitalismo industrial que ya iba a galope, que si se vendió o no se vendió, también está por ahí, ¿no? El mito con Maximiliano también, hace como
8 años aproximadamente, hubo una conferencia acá en el Instituto Eves Pliego, vino un historiador italiano a hablar sobre Maximiliano, lo que ha investigado allá en Veneto, porque él fue gobernador, Maximiliano fue gobernador de esa zona, de Veneto, allá en Italia. Y él, encontrando documentos allá, nos viene a decir a nosotros acá, que supone que lo sabíamos también, aunque ahí está escondida la historia de repente. Hemos dicho muchas veces que ahí está escondida porque también pues mueve toda la estructura de los imaginarios, y si ya antes había una identidad y ahora no hay identidad, pues se pone todo el asunto. Bueno, yo a veces lo creo así. Y allí encontré unos documentos donde Maximiliano sí pide venir a México, aparte de que no era el niño bien visto allá en su corte, allá en Austria, prácticamente era como el perdedor de la familia, lo mandan acá a México para que más o menos ahí tenga una orientación, pero con el modelo que trae más Carlota, que también traía otras ideas más liberales, su mujer, viene con la idea de industrializar México. Y hubiera sido el primer brote de revolución industrial de México hacia abajo, saltándose Estados Unidos en ese sentido de que Estados Unidos estaba en una guerra civil, o está en vías de una guerra civil. Por lo tanto, estaba trazándose su proceso porque estaba en ese pleito. Por eso Estados Unidos, cuando ve, dice: no lo podemos permitir, nada más déjame limpiar un poquito la casa por acá, porque yo voy por ustedes. ¿Sí? Y ahí es donde este conferencista nos daba a entender que no es todo el pensamiento conservador, todo ese mito también que se ha hecho de Maximiliano, tampoco fue tal como tal, sino que era un liberal que venía a industrializar. México ha sido el primer país industrializado, ganando a Estados Unidos por encima de muchos. Pero bueno, Estados Unidos se puso listo, no quiso, lo que quería era limpiar de cortes europeos acá para que quedara el terreno libre, ¿no? Y apenas también recomiendo los textos que también tengo en casa y para hablar de estos temas. Por ahí también otro autor comentaba que efectivamente que Maximiliano venía con estas ideas tan liberales que hasta los propios conservadores que lo habían traído ya tenían pleitos personales con ellos, ¿no? Entonces ya más o menos se empieza como también a desdibujar los mitos que se han llevado, como decía, de Santana lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque México es muy complejo y México prácticamente se ha dividido en conservadores y liberales. Y ahora con la posmodernidad, el puca de la posmodernidad, ya en el siglo XX, a finales del siglo XXI, porque también viene a la mente como cuando nosotros íbamos a la escuela, entre los años 70, 80 todavía, el mito de Juárez y el culto a Juárez era todavía un culto. En los honores a la bandera, todavía había sanciones en la televisión si alguien se burlaba de los personajes de la historia. Yo estaba loco Valdés en los años 70 cuando hizo una broma de Bomberito Juárez, pues al otro día no apareció en el programa porque pues, le cayó la Secretaría de Gobernación para castigarlo. Bueno, llega el neoliberalismo con toda su idea de desidentificar, de desmitologizar y mete la mano hasta la historia patria. Bien que mal estos héroes servían para dar identidad nacional. Con toda la crítica que se puede hacer, si eran chismes, que vivíamos engañados, pero bien que mal, como en todas las demás culturas, porque no era el caso nada más de México, estos personajes de la historia creaban amor a la patria. Ahora de eso ya no existe absolutamente nada, porque bueno, los chavos están en otra onda completamente diferente, más ya ni se acercan a los libros de historia, ni los maestros que enseñan historia lo enseñan como debe de ser, y lo primero que hacen es deconstruir a los héroes. Pues. Lo primero que sacan es la negatividad del ser humano, porque este héroe pues, era un ser humano con todos los defectos, a veces más defectos que virtudes. Y entonces con eso se logra desidentificar. ¿Para qué? Para que la única idea siempre, la única identidad que debemos tener debe ser la idea del mercado. Entonces, bueno, el neoliberalismo ha participado mucho en esta desmitificación de los héroes de naciones y ahora, pues, ahora por eso la flojera de honores a la bandera, ver las cuestiones de los valores patrios, ver las virtudes del mexicano cuando era identificado con los héroes, cuando los niños soñábamos o soñaban
con querer ser un Benito Juárez tarde o temprano, pese a las carencias y carestías y saqueos del país, ¿no? Ahora ya nada de eso existe. Bueno, de hecho, pues lo podemos ver, inclusive hasta en las facultades de historia. ¿Sí? A veces van sobre el héroe, a veces ahora la interpretación histórica se ha vuelto más que nada también a veces chismes de lavadero, ya se van a hacer las biografías por lo más negativo que tuvo el personaje de la historia. Vayan rastreando y a veces estoy inventando, porque también la novela histórica ha servido mucho para eso, con toda la disculpa de nuestros compañeros de literatos y escritores. La novela histórica tuvo un auge, no sé si todavía sigue ese auge, pero tuvo un auge en los años 2000, 2010, donde a veces platicabas con personas que leían este tipo de novelas y decían, es que fíjate que Carlota hizo esto y Maximiliano, y ¿dónde eso era un dato histórico? No, porque dice tal, en este libro lo dice, sí, pero es una novela histórica, no es historia. Acá el autor está haciendo ficción de cosas que han investigado los historiadores, pero él interpreta o le pone carnita a donde no más estaban los vacíos secos de la historia, o le ponen un poco de teatralidad humana, y a veces la gente, fíjense, lo interesante es que cree más una novela histórica que la historia como tal. Entonces, por eso fue el éxito de las novelas históricas. En ese sentido, sí hay que rescatar la idea de Juárez como tal. Un hombre que tuvo que enfrentar, imagínense, a veces no saben, independizado. Viene la intervención norteamericana. Después ya se está medio acomodando el país y viene la intervención francesa. Y él está tomando ahí el poder y ya habían sacado a Santana, ya está acomodando y ya tiene el problema acá adentro de entre la iglesia, la cuestión de la iglesia también, el peso de la iglesia, que no entraban a las leyes de reforma, los personajes que lo rodean también se dividen, unos a favor, otros en contra. Entonces es un tema muy difícil, y vuelvo a repetir, por el México que somos. Sí, muy, muy complicado. Imagínense, pues somos un país ahora que veo al grado que hemos llegado de violencia y que nadie se calma y que no hay un estate quieto y que no se puede haber, porque hoy ya estamos bajo otras ideas de que pues no hay que ser tampoco el estado de ser violento. Ya pasamos al extremo de que ahora están hablando y a gente acá cuando te pongas hablando, el mexicano no saca lo peor de sí, pues. Eso no es nuevo, eso es en toda la historia. Si viéramos la historia de la época prehispánica hasta ahorita, tú dejas en descontrol al mexicano y el mexicano de ahí le encanta el caos, le encanta el desorden, le encanta inventar, bueno, y se agarra de teorías. Las peores teorías son para el mexicano. Sí, son para él, una vez estábamos vacilando ahí en una clase en la academia y decía un alumno, pues así como lo vemos, yo creo que el mexicano debe ser bajo, vulgar, eso es lo que le encanta, pues. Esos son los caminos que le encantan, ¿no? Y bueno, tampoco sea tan drástico, pero porque ha habido grandes progresos y grandes cosas en la historia mexicana, pero bueno, la generalidad posiblemente sí nos guste revolcarnos en el caos, ¿no? Echar a perder las cosas bonitas, ¿no? Inclusive lo vemos cuando se hace una obra pública, por ahí el otro día está pinturajeada, está vandalizada, no hay nada que podamos hacer estético. Y bueno, ahorita en esos tiempos menos, siempre estamos peleando, ahora hasta peleándonos por géneros, ¿no? Que quién la lleva mejor, quién la lleva mejor, siempre desdibujando todo lo que pudiera haber sido de progreso para el país, ¿no? Fíjense, en ese sentido, Juárez, imagínense cuando acaba de fusilar a Maximiliano. Él dice, ya vamos a entrar en un periodo de Santa Paz, ya corrimos la invasión extranjera, vamos a reconstruir el país. Y una vez ejecutado Maximiliano, Juárez emprendió el retorno a la Ciudad de México, no sin antes mandar a llamar a su familia, a doña Margarita y a sus hijos, a su yerno también y a sus nietos, que estaban viviendo en Nueva York. Les dice, vénganse para acá, México. Margarita Maza de Juárez regresa a México, no sin antes traerse 2 ataúdes herméticamente cerrados con los cadáveres de 2 de sus hijos que habían fallecido allá en Nueva York.
Y a su paso por Querétaro, el presidente Juárez observa el cadáver de Maximiliano. Era la primera vez que los dos personajes se encontraban frente a frente. De sus hazañas y de su conducta, la historia daría cuenta, convirtiéndolos en nombres inseparables para definir un periodo de la historia de México. Juárez y Maximiliano como una pareja que simboliza los años aciagos de nuestro pasado, o sea, años muy turbulentos. Mientras viajaba de regreso a la capital, vamos, no, compárenlo con el México de la vida, porque por ahí estaba un misionero que dice, la historia no es el pasado, la historia sigue siendo tan contemporánea, es un continuo. Dice, mientras viajaba de regreso a la capital, Juárez comenzó a ver con recelo al general Porfirio Díaz. ¿A quién ve ahorita con recelo nuestro actual presidente? Oaxaqueño como él, joven, uno de sus principales generales y a quien debía tantos éxitos militares. El veneno de la ambición política se había inoculado en Porfirio Díaz y Juárez, que era un excepcional político, se dio cuenta de ello. Porfirio aspiraba al poder y deseaba competir con Juárez y, de ser posible, desplazarlo. ¿Quién va a desplazar a nuestro presidente? Y inclusive sus ideas. Porque nosotros creíamos que iba a quedar alguien que lo traía muy acá pegadito y de repente ya resultó con otra persona que, bueno, no sé, hasta de nacionalidad y bueno, con esa innovación de que es mujer también no sabemos también. No hay que ser tan positivistas, tan optimistas más de nada en la palabra, porque no sabemos qué es el negociado con todo este disfraz, hasta de inclusiones y cosas de este tipo. Comenzó desobedeciendo deliberadamente las órdenes del presidente Porfirio Díaz, ¿no? En vez de asistir a los prisioneros, los dejaba en libertad. Luego, cuando ocupó la Ciudad de México, contrariando las órdenes dictadas por Juárez, nombró a un gobernador distinto al señalado por el presidente. Más tarde permitió que la sociedad capitalina, antes de que el presidente llegara, le rindiera homenaje y le otorgara una espada de honor, como si él fuera el gran vencedor de la guerra. Más aún, Porfirio dejó correr el rumor de que aspiraba a la presidencia de la República. Si lo ven, esto lo mismo lo vimos en los 80, lo mismo se vivió en los 50, y tal pareciera que la historia vuelve a dibujarse de la misma manera en México, con sus matices económicos, sociales, políticos y culturales del momento, ¿no? Juárez se percató de todo esto y, para mostrar su molestia con el general ambicioso, decidió que le organizara una gran entrada triunfal a la capital, la que se desarrolló grandiosamente. Antes de entrar a la ciudad, el 15 de julio de 1867, cuando el general Díaz se acercó a saludar al presidente, lo desainó, dejándolo con la mano extendida, y avanzó él solo en su carruaje, dejando en ridículo a Díaz, quien aceptó subirse al carro que conducía a Sebastián Lerdo de Tejada. Esto también lo hemos visto ya tiro por viaje. Cuando era un gobernador, un presidente, de repente ya le cayó mal a alguien, o ya le echó tiro, ya ni le hace caso, deja la mano extendida. Inclusive acá en Puebla sucedió. Al llegar al Zócalo de la capital, Porfirio Díaz entregó al presidente una gran bandera nacional que fue izada en el centro de la plaza. Luego, ya desde el balcón central del Palacio Nacional, Juárez le habló al pueblo. Cito: mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, siendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Después, el presidente se fue a comer a la Alameda junto con 12,000 soldados que desfilaron en su honor. Durante algunos días, la opinión pública estuvo ocupada con las noticias acerca del cadáver de Maximiliano, que el presidente dispuso se entregara a la familia imperial de Austria, previa petición oficial de ese gobierno. Estaba consciente de que en Europa se le acusaba de bárbaro y de que el indio por fin se había vengado del hombre blanco, pero él comprendía que el paso dado había permitido la consolidación de la República y, mejor aún, darle dignidad a México. Hasta ahí es una perfecta paz la de México, de norte a sur, del Pacífico al Atlántico. Un viento aromado discurre por todos los paisajes y embalsama todas las almas.
Un ramo de olivo ha caído sobre el pico del águila seca, se quedó el nopal sin espinas, y la serpiente se convirtió en un manso jirón de carne sin venenos. La paz también envuelve al Palacio Nacional. Juárez vigila desde su despacho la reorganización del país. Está atento más que nunca a los pasos de las botas de los generales que creó durante la reforma. Nuestro presidente también la creó sus personajes de este momento en su partido. Vamos a ver qué sucede también. Pero, como ya dijimos, uno le inquieta. Porfirio Díaz, ¿cuál inquietará ahorita a nuestro presidente? Será una buena pregunta. Lleno de los presagios guerreros de que carece Juárez, pero el presidente posee un ademán grandioso que ignoran sus caudillos. Es el mismo indio imponente y seco, y tal sequedad le hace a sus propios ojos el patriarca de una gran tribu estacionada a la espera de un signo de marcha. Juárez hace este signo: hay que hacer elección. Va a llegar, lo voy a citar a Juárez. Dice: he cumplido con mi deber convocando al pueblo para que en ejercicio de su soberanía elija a los funcionarios a quienes quiera confiar sus destinos. Asimismo he cumplido también otro deber, inspirado por mi razón y mi conciencia, proponiendo al pueblo algunos puntos de reforma constitucional para que resuelva sobre ellos lo que fuere de su libre y soberana voluntad. Nunca ha tenido mi administración ni podría tener otra norma de conducta que no sea el fiel respeto a la voluntad nacional. Todas las reformas hechas durante mi administración se han encaminado a desarrollar y perfeccionar los principios de la Constitución de la República. A sacar así. Y con la parte política del momento quiere resolver la gravísima situación militar. Después del triunfo ha quedado en pie el ejército de cerca de 60,000 hombres que la nación no puede sostener. ¿Qué no podría sostener el presidente hoy? Y Juárez se prepara a licenciar. Mas hay un gusanillo de amargura en la frente del indio. Allá en el templo de San Andrés, rodeado de sitios tristes y de silencio, un ataúd espera, no se sabe qué golpe del destino, dentro del féretro, envuelto completamente en vendas perfumadas, el cuerpo de Maximiliano. Una noche, la puerta del palacio se abre. 3 personas se adentran en la oscuridad. 2 de ellas cubren y sobrepasan a la tercera, de estatura menuda y espaldas gruesas. Toman la calle de flamencos y se escurren hacia los barrios inhóspitos de la ciudad. Después de un rodeo largo e inútil, las 3 sombras llegan al templo de San Andrés. Por la sacristía penetran al presbiterio, bajan a la nave y se detienen en el perímetro de luz que marcan en el aire los siglos. 2 de las sombras levantan la tapa del ataúd. La tercera sombra se acerca entonces y mira, gasas blancas y una testa barbada de marfil. 1, 2 minutos de contemplación, la sombra menuda se retira y las otras 2 cubren el féretro. Después en la calle puede oírse la voz del señor presidente, y lo cito: era alto este hombre, está hablando de Maximiliano, era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Las piernas son muy altas y desproporcionadas. No tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie que tiene. Sí, tiene así. Con esto la República condenaba por segunda vez al imperio. Así, el 8 de diciembre de 1867 se abrieron las sesiones del Congreso de la Unión y Juárez, camino a la Cámara, recuerda el decíamos ayer de Fray Luis, lo voy a citar. Dice: el 31 de mayo de 1863 felicité en este lugar a los elegidos del pueblo por la decisión y la fe que combatían los buenos hijos de la República, inspirando la segunda confianza del triunfo contra una poderosa invasión extranjera. Reunida ahora de nuevo, la representación nacional puede felicitarlos con mayor motivo por el triunfo completo de la República. Estas palabras casi enuncian la reelección. Juárez se presenta candidato contra Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. De los 3 grupos políticos, el juarista es el más homogéneo y numeroso, el más fuerte y el más firme y el de resistencia. Y Juárez vence. No ha querido dejar el poder. La bala sobre el pecho y el mandato le tienen obsesionado. Lo patriarcal le fluye a los ojos. Este pueblo libre es hijo suyo, mas hijo
que el pequeño Benito, que corretea por los palacios del Palacio Nacional, seguido de la figura pomposa y rica del arzobispo de México, Ayo del Infante. Hace lo indecible por captarse a sus amigos de antaño, disfraza sus odios. Guillermo Prieto da cuenta de uno de estos alemanes. Margarita Maza también se ha integrado a las habitaciones oficiales del presidente. La estancia en los Estados Unidos le hizo perder 2 hijos. Viene ya la ancianidad también para ella. Tiene el cabello blanco y el porte adulto, simpático, grave al tiempo. Los dolores conformaron su corazón. Viene gozando un poco de paz que no tuvo durante toda su vida. Por las tardes, cuando el sol mancha la luz de las torres de Chapultepec, Juárez, llevando del brazo a Margarita, sale por las calles sin acompañamiento ni guardias, a mirar los aparadores de las tiendas y curiosear la fisonomía subversiva del burgo. Si acaso la caminata se prolonga, a la vuelta el Café de la Concordia es un remanso. Desde allí miran cómo los serenos encienden los faroles de la calle de Plateros y ven cómo los lechuguinos eran como los muchachos fresas de aquella época, pasean su prosopopeya de mediados del siglo XIX, envueltos los cuellos en holanes, los fracs ajustados y las varitas de ébano o de carey en las manos. Anocheciendo el presidente, después de haber tomado su pocillo de chocolate, se vuelve a tomar el brazo de la matrona y dando un rodeo por el Zócalo sin tocar el atrio de la catedral, entran por las calles de la Moneda cerca del templo de San Cosme, donde vive. Y de ahí, pues bueno, van a los teatros. Está de moda por ahí una cantante que se llamaba Ángela Peralta, también una actriz de aquella época, que había triunfado en Francia también. Bueno, esta es la vida de Benito Juárez, esperando que haya santa paz. Pero Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada pues van a decir que no, porque no debe de haber reelección. Aparte, el grupo de Porfirio Díaz empieza a presionar porque los jóvenes ya quieren quedar relevando a los viejos. Como pues ahora podemos oír por ahí en las elecciones, que nadie dice, ya el pasado quedó por ahí alguna de las candidatas dice, ya el pasado quedó atrás, y ahora viene lo joven, ¿no? Pero ¿qué es lo joven? Hay que preguntarles también, porque pues yo por lo que veo en mis aulas, pues yo no le confiaré el país a este tipo de jóvenes, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz se va a empezar a organizar, Lerdo de Tejada también, y hasta que surgen los levantamientos antes del plan de la Noria, va a haber un general que se va a levantar, va a tomar la Ciudadela, así como más adelante va a ser en la Revolución Mexicana, en la Decena Trágica. Manda a su general de confianza, Juárez, que si mal no recuerdo, Sóstenes Rocha, y hace una matazón buenísima ahí en la Ciudadela, y eso empieza a manchar la imagen de Juárez, porque vuelve a lo mismo, el pueblo primero quiere orden, después desorden, después ya reprimes y después ya les espanta la sangre, y después dice que es un gobierno represivo. Y empieza como a mancharse la imagen de Juárez. Aparte pues está muy triste porque muere su esposa, y ese momento los aprovecha Díaz. En este levantamiento de la Ciudadela, Díaz se va a Estados Unidos, reorganiza parte de su ejército y empieza a hacer negociaciones pertinentes con sus seguidores, y va a lanzar el plan de la Noria, y ya con esto pues le dan prácticamente jaque mate al gobierno de Juárez y entran pues las nuevas ideas, ahora sí, yo creo que ya más negociadas, y es un Porfirio Díaz un poco más, bueno, siempre que un personaje de la historia se va a Estados Unidos, pues seguramente porque va a negociar algo, ¿no? Y pues va a traer todo el apoyo de este país, y entonces ya es como Porfirio Díaz queda. Pero bueno, para ir concluyendo, un dato interesante, como para que el culto de Juárez quede un poquito más afianzado, bueno, desde mi perspectiva. Vean cuando ya Juárez se enferma, cuando ya le deja, bueno, muere y le va a dejar todo el campo libre, ya a sus, creo que antes de Porfirio Díaz va a quedar todavía Lerdo de Tejada, y después va a hacer otro ataque de Díaz, y ya quita también a Lerdo de Tejada, y ya va a quedar Díaz, y ahí está Porfirio desde ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo muere Juárez, porque es un dato que también se conoce muy poco, ¿no? Cuando concluía la visita de 20 niños del orfanato que Juárez ayudaba a subsistir, el 20 de marzo de 1972 tuvo el primer ataque cardíaco. El médico diagnosticó que el mal procedía de una angina de pecho.
En los primeros días del mes de julio sufrió el siguiente embate de la enfermedad y el 17 el tercer ataque, tan grave que por primera vez no asistió a su despacho, con la circunstancia de que los acontecimientos cardíacos fueran intermitentes y con más frecuencia y los dolores prolongados e intensos. El doctor Ignacio Alvarado, su médico de cabecera, al ver que el presidente estaba ya muy cerca de la muerte, tuvo que recurrir a procedimientos terapéuticos radicales y hasta crueles, como el de haberle aplicado agua hirviendo en la región cordial. Cuando el paciente reaccionó, se dirigió al médico con su gesto penetrante y austero, tan peculiar en Juárez, y le exclamó: «Me está usted quemando». Debido a la drástica y desesperada medida, pudo sobrevivir. El día 18 del mismo mes de julio, Juárez preguntó a su médico si su enfermedad era mortal. El profesionista tuvo que decirle la verdad, aunque velada y en forma sutil. Infortunadamente, el doctor Alvarado se vio en la urgente necesidad de volver a recurrir al horripilante medio de agua en ebullición, porque el presidente fue víctima de otro fortísimo ataque. Benito, con serenidad asombrosa, se dispuso a soportarlo, pero a pesar del espeluznante crispamiento de los músculos del pecho y de que en la zona de aplicación se levantara enorme ámpula, no dio ya los resultados favorables del principio. Sin embargo, así como el rostro de Juárez tenía color broncíneo, su voluntad era reflejo de ese matiz y ella había sido fundida en bronce puro, con entereza piramidal. En una imprevista reacción, dijo al médico que era preciso que se incorporara del lecho para atender asuntos irreemplazables. En una imprevista reacción, dijo al médico que se iba a incorporar, y entonces refiere el mismo médico que el ministro Alafragua, es decir, el ministro de Relaciones, que había ido en 2 ocasiones sin poder verlo, se separó sin haber sospechado siquiera que había estado discutiendo con un semicadáver. O sea, cuando estaban platicando Juárez y Lafragua, el médico dice: prácticamente ya está discutiendo con un semicadáver en quien el corazón se está despidiendo de esta vida. Todavía el presidente dio instrucciones al general Ignacio R. Alatorre para emprender algunas acciones militares. Ese soldado se retiró a las 6:30 de la tarde y el presidente fallecía a las 11:30 de la noche. Entonces, ¿no? Para que vean lo que tuvo que suceder, y eso también poniendo aparte el mito que se ha hecho. Ahí sí no sé si sea mito, investigaron los historiadores que prácticamente también Benito Juárez había muerto envenenado. Entonces, como podemos ver, yo en lo personal lo veo así, y en las reflexiones que luego hacemos, y me acuerdo de mis maestros de historia, y él decía en los años 80, algunos maestros decían: lo que estás, si yo no lo voy a ver, pero tú sí lo vas a ver, o sea, en la secundaria, preparatoria, vas a ver la misma repetición, pero ahora peor. Y nos ven, yo no sé qué ven nosotros, por decir, si tu juventud, como la veo ahorita, no sé qué juventud tú vayas a ver, porque está entrando un nuevo modelo económico que va a eclosionar todos los grandes valores nacionales, familiares que tenemos nosotros, y que yo intuyo, me decía mi maestro de historia, que era un salvadoreño, inclusive no era un mexicano, decía: te vas a jalar, te voy a dar una ¿cómo decía? Un refrán que escuché que una vez que había ido a Oaxaca: te vas a jalar una oreja con una mano y no te vas a alcanzar la otra. Y lo más triste es que ahora vas a estar, si no está invadido tu país, pues va a estar todo pues desidentificado, ¿no? Y ahorita, bueno, ya tengo yo esta edad, ya pasaron muchos años y sigo viendo el mismo México, pero ya estos mitos pues ya no están tan vigentes. Tendríamos, bueno, pero ¿quién va a renovar? El presidente trató de hacer un intento, pero pues con los muchachos que tenemos desde la primaria, pues yo dudo mucho, bueno, empezando por la familia, pues, porque esos valores los daban desde la familia, también papá y la mamá. Pero si el papá y la mamá ahora no están también tan desdibujados y todos pura permisibilidad dentro del seno familiar, o las discusiones son más de talentos de género, diversidad, cosas de este tipo, que no está mal, también hay que tomarlos en cuenta, pero se vuelven tan superfluos que yo creo que toda esta cuestión pues ya se está volviendo también hoja amarilla que estamos archivando en los archivos del olvido. Gracias.